Bienvenidos amigos a su canal Enseñanzas de los Maestros Ascendidos. Vamos a continuar revisando el libro Los Maestros y el Sendero Espiritual, un libro acerca del uso del rayo blanco, del rayo de luz blanco. Y el día de hoy vamos a darle seguimiento al capítulo anterior, que es la orden de los profetas, el drama del profeta Elías. Y hoy vamos a leer técnicas de autorrealización, la expansión del alma mediante el amor. A lo largo de los tiempos, los devotos de la luz que han deseado una misión más cercana con Dios han utilizado varias técnicas. Tales prácticas han variado entre Oriente y Occidente, pero la meta ha sido la misma: la espiritualización de la conciencia y la reunión del alma con el espíritu. Saint Germain da más enseñanzas sobre este tema. Mediante varias prácticas del yoga, nos dice, las personas entran en el estado llamado samadhi. Este es el estado en el cual el contacto de la conciencia exterior con los sentidos se suspende y la dicha interior es invocada al mantener el contacto con la poderosa luz de Dios y la radiación interior de Dios dentro del ser del hombre. Mediante esta práctica se desarrollan muchas formas de control sobre el cuerpo y la mente. El objetivo final es, claro está, el logro del nirvana o del estado nirvánico. El estado de nirvana es aquel en que el alma, al haber avanzado a través de la ordenada serie de iniciaciones que el hombre tiene disponibles en este planeta, entra en reposo cósmico, por lo cual se ve totalmente absorbida en su presencia yo soy individual, sin tener ningún contacto en absoluto con la personalidad o forma exterior. Sin esperar al proceso de la ascensión, algunos individuos pasan por varias formas de trance yógico hacia reinos superiores. Dejan atrás el templo corporal e incluso la conciencia misma para entrar directamente en el centro de alta vibración de la divinidad, donde todo está tan quieto que parece estar en un estado de reposo perpetuo. Al morar en la paz de la divinidad, algunos se inclinan por seguir distantes de la trama de la creación. Hallan una completa satisfacción en Dios y no sienten deseos de salir del centro solar de su radiación. Así, el estado nirvánico se convierte a todos los efectos en el cese de la acción tridimensional. Llamaría vuestra atención al hecho de que, aunque el señor Buda alcanzó este estado, él no se permitió perder contacto con la realidad tal como existe en las esferas más densas. En cambio, debido a la grandeza de su amor por el mundo y su gente, respondió cuando se lo llamó a que volviera a su descenso nirvánico y regresó, descendiendo de ese elevado modo iniciático hasta el mundo de la forma. Ahí se hizo jerarca de Shambhala, o señor del mundo, permitiendo que Sanat Kumara regresara de su largo exilio en la Tierra a su hogar planetario, en Venus. Cabe mencionar que antes de entrar en el estado de nirvana, el señor Buda ya había logrado la ascensión y que fue después de ascender que eligió entrar en ese estado. Es del todo posible que las personas que son maestros no ascendidos, debido a un alto grado de sintonización espiritual, puedan entrar en un estado nirvánico aún manteniendo un cuerpo en la forma física. En algunos casos, estas personas desechan su forma física, prefiriendo mantener un estado de dicha en el refugio de nirvana. Aquí quisiera señalar que en la tierra de la India y en otras partes del mundo hay unos pocos seres no ascendidos que han logrado tal grado de maestría sobre la forma y la sustancia como para permanecer en un templo corporal durante miles de años.
Sobre algunos de ellos no se tiene ninguna expectativa de que vayan a renunciar a su forma hasta que el último individuo de la Tierra haya logrado su victoria divina. Individuos así hasta han renunciado a la dicha y la paz del nirvana con el fin de servir a las santas causas de la libertad. Permanecen en estado de samadhi o estados de dicha, alternándolos con periodos de contacto con los hombres, produciendo maravillosas bendiciones otorgadas tanto a naciones como a individuos gracias a su servicio a la vida y al simple hecho de estar presentes en la tierra. En contraste con las prácticas y enseñanzas que acabamos de mencionar, esta la meta de la ascensión. En contraste con las prácticas y enseñanzas que acabamos de mencionar, está también la meta de la ascensión. Más bien en contraste está la meta de la ascensión. Como hemos visto, la ascensión tiene una connotación distinta del estado nirvánico al estado de samadhi, que se alcanza mediante técnicas de yoga, o al estado de maestría, porque la luz santa de Dios se le confiere al hombre encarnado de tal manera que casi lo inmortaliza en la forma. Saint Germain imparte más enseñanza acerca de esto. En el logro de nirvana, ese fragmento de infinito que ha involucionado a la forma se vuelve espiritualmente evolucionado hasta que un punto elevado del espectro manifiesto de la conciencia divina. Pero con frecuencia la monada individual se salta muchos de los peldaños inferiores de la escalera del logro y pasa directamente desde cualquier nivel que pueda haber alcanzado con el propio esfuerzo hasta el ápice de la conciencia del ser del Creador. Al entrar en el centro de la mente de Dios, el alma descubre ese reino conocido como el Sabbat o séptimo día de reposo de la conciencia. Esto es quietud, la conciencia de la paz y la plenitud. Mientras que el yo inferior ha de ser elevado hasta la realización de la percepción divina del yo natural, tanto en el estado nirvánico como en el ascendido. El ser superior del hombre siempre sabe que yo soy el que yo soy y mantiene un contacto consciente constante con la multitud de niveles de la conciencia divina. Esta es la presencia divina que evita la conciencia de la personalidad de la monada y habita continuamente en la conciencia nirvánica de reposo. Ahí, en la tranquila gloria de Dios, la presencia engrandece la eterna quietud que se manifiesta incesantemente. Mediante el ritual de la ascensión, el hombre puede elevar no solo su conciencia individual, como en nirvana, sino sus vehículos inferiores también, incluyendo los 4 cuerpos inferiores, conservando las facultades transmutadas de estos. A través de la ascensión, el hombre redime del error su sustancia, de acuerdo con la promesa de Dios que David oyó en su corazón, tal como lo expresó en su maravilloso salmo: mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora bien, hay personas que al meditar y al hacer varios ejercicios han entrado en el estado de nirvana antes de fallecer, pero para ellas esta condición de nirvana debe de ser temporal. Voy a explicar por qué. La conciencia del hombre antes de encarnar en la forma se deriva directamente de la conciencia de Dios. El fin de su identificación con la forma y la sustancia es para que pueda ganarse sus vestiduras de una maestría divina, conseguida conscientemente. Esto se produce mediante sus experimentos en el manejo de la energía en las esferas más densas y mediante el ejercicio de la facultad creativa conocida como libre albedrío. Cuando las personas que buscan la luz
continúan expresando las imperfecciones de la mortalidad y exhiben una indisponibilidad a servir la gran ley de Dios con todos sus requisitos, servicio que es la base de la expansión de toda la vida y la verdad. Es de lógica que algunas veces salten al estado nirvánico sin haber subido por la escalera del logro. En el estado de nirvana, el hombre es como era en el principio, antes que entrar en el mundo de la forma. Su conciencia está unida a la de Dios, pero debido a que su yo no transmutado permanece atrapado abajo, él es solo un huésped pasajero de la casa del Señor, indigno de un rango de nobleza, descualificado como candidato al cargo del Hijo de Dios. Esa gracia que se logra mecánicamente no puede reemplazarse con la gracia inmortal de Dios, que endereza todas las cosas con luz y verdad. Por consiguiente, es en el mundo de la forma donde ha de ganarse la victoria, porque si el cuerpo muere mientras la conciencia está en nirvana, esta última aún deberá encarnar para elevar sus vehículos. Lo bueno en el hombre es, en efecto, una parte de su cuerpo causal, pero lo que se entierra con sus huesos son los registros de infamia humana. Estos deben transmutarse con luz y la libertad debe conseguirse de manera justa, de acuerdo con las reglas del juego, si se la quiere conservar permanentemente. Nirvana significa literalmente apagar o extinguir la identidad consciente, pero nirvana no es nihilismo, no es más que el apagar la conciencia densa de los sentidos, esa parte de la conciencia humana que siente separación de Dios, debido a su involucración con el orgullo del ego. Por ello es esencial en el logro del nirvana y de la ascensión ofrecer todas las cualidades humanas, poniéndolas sobre el altar de Dios. Esto se hace para que los fuegos de la transmutación puedan llevar al individuo a un estado de conciencia en el que, como los de corazón puro, pueda ver a Dios fácilmente y al verlo se asocie con él. San Pablo dijo: ahora vemos por espejo, oscuramente. Todo lo que ha contribuido a los estados inferiores de la conciencia del hombre, todo lo que se ha manifestado de manera imperfecta por debajo de los niveles nirvánicos, se identifica con los vehículos inferiores y la sustancia sin redimir del hombre. Este es el velo que hay que desgarrar antes de poder ver cara a cara. Por encima de él, porque por encima de él brilla el templo perfecto del arquetipo divino y su templo de conciencia es lo que debemos contactar y aquello con lo que debemos permanecer en contacto. Miguel, guarda silencio. Cuando se construye una casa y se realiza el trabajo, aunque hay alegría en el sonido del martillo, en el zumbido de la sierra y en el acabado de la madera, áspera, también la hay en la quietud. También la hay en la quietud cuando se termina. Eso es nirvana. Sin embargo, cuando las energías divinas han salido y después han regresado a la divinidad y el pralaya, ha terminado el eterno deseo de crear, y cuando el pralaya ha terminado, el eterno de crear surge, y ese deseo es algo intrínseco de la creación. Se puede decir que te levantas con el sol y recoges en la cosecha, pero como hijo de Dios ya no eres una parte inconsciente de todo lo que vive en la forma,
pues mediante la evolución espiritual te has convertido en una parte consciente de la vida. Tienes una percepción de todo el universo y sientes tangiblemente al universo dentro de ti al identificarte con Dios. Por tanto, la vela del ser no se extingue, sino que se produce una intensificación de su llama. Ahora, la llama de la sustancia anímica y de la realidad dentro de tu corazón se identifica con el océano de la flamígera identidad de Dios, la identidad real de tu propia poderosa presencia yo soy, y del imán del gran sol central. Esta comprensión de verdadero yo de uno mismo augura la maravilla de la resurrección y la ascensión. Al conseguir la entrada a la conciencia de Dios y al hallar en ella una completa liberación de la atracción de los sentidos, llegas a ser plenamente divino. Este permanente estado de nirvana está sujeto, por supuesto, a la voluntad de Dios, pero en este caso tú eres la voluntad de Dios, pues te has unido a ella. La comprensión de la propia perfección en el corazón de Dios es el cumplimiento del mandamiento de Jesús. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lograr el estado de perfección es posible independientemente de la opinión humana en sentido contrario. Igual que el cielo es la meta de quienes ni siquiera se dan cuenta de lo alto que está, quienes logran el nirvana temporalmente, quienes tratan de alcanzar estados espirituales elevados con prácticas de yoga con los rayos de luz y sonido, deben ser conscientes del hecho de que el único logro que alcanza la plena realización mediante la corona de la ascensión es el que está ligado a una escalera iniciática progresiva. Recordad lo siguiente con relación a lo anterior. Los hombres pueden ascender o descender por la escalera con rapidez o a paso de tortuga, pero el hecho es que saltarse cualquiera de los peldaños exigiría un regreso para volver a tomar la lección. Cada alma alcanza el nirvana de mejor manera cuando el hombre no ascendido acepta, obedeciendo el plan divino, todas las rondas de la experiencia prescritas como un programa establecido por los maestros ascendidos. Entonces, que los hombres entren en nirvana, que pidan el cese de toda sensación humana, si quieren, y que pongan fin a la vista y el oído individual, apagándolos y encendiéndolos como plazcan, pues quienes se identifican con la realidad no necesitan depender de los sentidos para establecer qué es real. Se habrán convertido en la realidad. El patio feo del yo humano se habrá convertido en el cisne divino, el Paramahansa. Al nadar en el mar de la espiritualidad y la omnipresencia, es parte de la percepción divina. Percibe cada tormenta y cada onda en el universo de la conciencia humana, pero porta la tranquilidad de las grandes profundidades en el ápice de la conciencia divina. No hay necesidad de que el hombre salte para cruzar la distancia iniciática y dejar atrás una parte de sí mismo, una parte muy importante, porque al fin y al cabo, los 4 cuerpos inferiores que habéis usado son la plataforma sobre la cual habéis ganado experiencia y, por consiguiente, donde habéis hecho evolucionar vuestra individualidad. Ahí se almacenan los átomos de vuestra vida y vuestra devoción, verdaderos universos en acción. Se puede decir que esos sistemas en evolución de vuestro interior esperan vuestra propia resurrección consciente para que los átomos dentro de la órbita de vuestra identidad también puedan ser elevados hasta su libertad. Y en el glosario vemos para Mahansa, que es una palabra en sánscrito y significa cisne divino, cisne o ser de gran alma. Y luego Pralaya, también que es en idioma sánscrito, dice la disolución y reabsorción del universo al final de un ciclo,
la fase trascendental de la conciencia, la fase pasiva, el periodo en que toda la manifestación está latente. Y bueno, pues muchas gracias por su visita al canal. En el siguiente video vamos a leer el traslado de Enoch. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.